El Señor está en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. En la primera lectura que está tomada, a ver si le baja un poquito, es que le baje un poquitito, sí que está muy alto. En la primera lectura que está tomada de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, nos dice San Pablo que nosotros hemos caído en la presunción del enemigo de Dios. El enemigo de Dios pretende bastarse a sí mismo, ese es el gran problema, pretende bastarse a sí mismo. Y ahora al que acepta sus engaños, le pone un velo de incredulidad para que no vea el resplandor glorioso del Evangelio. Por eso debemos de tener mucho cuidado nosotros, tenemos que cuidarnos mucho de la soberbia, tenemos que cuidarnos mucho del amor propio nosotros, para no pretender que no necesitamos nosotros de Dios. O que incluso llegar a pensar que nosotros estamos por encima de Dios cuando pretendemos que Dios nos tiene que obedecer. A veces nosotros queremos exigirle a Dios algo, como si Dios estuviera sujeto a nosotros, como si Dios tuviera la obligación de hacernos caso, la obligación, el Señor, de darnos lo que le estamos nosotros pidiendo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. La soberbia, tenemos que cuidarnos de la soberbia de pretender estar por encima de nuestro prójimo. Algunas veces queremos estar por encima de Dios, tenerlo a nuestro servicio, y a veces queremos tener a todos los que nos rodean, tenerlos a nuestro servicio, bajo nuestros caprichos, que todos hagan lo que yo digo, como yo digo y a la hora que yo digo. Nosotros somos hermanos y el único hermano mayor que tenemos es Jesús. No tenemos otro hermano mayor, Él es nuestro hermano mayor, Jesús. Y todos tenemos que amarnos como la familia que somos la familia de Dios en la tierra. Nadie ha dicho que va a ser fácil amar, menos a nosotros los de naturaleza caída, que somos débiles, que nos dejamos arrastrar muy fácilmente por las pasiones desordenadas y por los engaños mismos del enemigo de Dios. No es fácil el amor entre nosotros, pero es el camino para regresar a Dios. Es el camino para regresar a Dios. Nosotros tenemos que reflejar a Dios aquí en la tierra, reflejarlo a Él, aunque lo reflejemos de momento de una forma muy limitada, pero tenemos que reflejarlo en la unidad y en el amor, en la misericordia y en el perdón. Si nosotros no tenemos misericordia, no la vamos a recibir.
Si nosotros no perdonamos, no vamos a ser perdonados. Entonces necesitamos, aunque sea de la manera limitada que podamos, necesitamos esforzarnos por reflejar a Dios en la unidad, en el amor. San Juan nos dice que al final de nuestra vida vamos a ser juzgados en el amor a Dios y el amor al prójimo, a tu más próximo, a las personas próximas a ti, que es los más próximos, por supuesto, que son tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, en el amor a ellos, pero no son los únicos que están cerca de nosotros. Hay muchas más personas que nos rodean y que también son débiles y que necesitan mucha misericordia y mucho perdón para poder seguir amándoles. Pero tenemos que buscar este amor, tenemos que crecer en el amor. No va a ser un juicio fácil cuando lleguemos a la presencia de Dios y seamos juzgados en el amor que tuvimos, en la misericordia que tuvimos a los que nos rodean, a nuestro prójimo. Les recuerdo el padre Carlos Cancelado cuando platica su testimonio, ya ven que él murió del paro cardíaco, y cuando Jesús le hace el juicio sobre el amor al prójimo. Y entonces él dice que está viendo, pues, como él es colombiano, pues le gusta el café con pan. Entonces compró pan, al día siguiente volvió a pasar a la panadería y volvió a comprar pan. Y entonces alguien toca la puerta y le dice, tengo hambre, ¿no me regalas un pan? Y él dice, sí. Entonces va y toma del pan que acababa de comprar ese día y se lo da. Entonces en el juicio Dios se lo pone como un elemento a juzgar en contra de él. Y entonces dice que le dice, Señor, pero ¿por qué se en contra? Si ni siquiera, si le di pan y no le di pan del que había quedado del día anterior, le di el pan que había comprado ese día. ¿Por qué está en contra de mí esa obra? Y que Jesús le dijo, sí es cierto que le diste pan y sí es cierto que le diste del pan que habías comprado ese día, pero tu obra de amor no fue perfecta porque no le diste el pan que te gustaba a ti. Uy, dice uno, no va a estar nada fácil. No va a estar nada fácil el juicio del amor al prójimo. No va a estar nada fácil, porque Dios nos va a juzgar sobre cómo trataste a su hijo, no a una persona, no a lo que le gritaste en la calle porque iba manejando mal o porque se quedó dormido y casi ocasiona un accidente. No es alguien ajeno. Dios te va a juzgar sobre cómo trataste a su hijo muy amado y que Él puso muy cerca de ti para que lo amaras. Dios te puso a las personas que viven cerca de ti para que les ames. Para que les ames, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus vecinos. Son difíciles de amar, sí, pero esa es la prueba que tenemos que pasar nosotros. Por ahí tenemos que caminar para poder llegar al reino de los cielos. Dios los puso ahí para que nosotros les ayudáramos y no para que nos convirtiéramos en jueces y nos adelantáramos al juicio de Dios y casi los estemos condenando en vida. No somos jueces de nadie. Y el juicio que nosotros tenemos no sirve en el juicio de Dios. Cuando Dios los vaya a juzgar a ustedes, va a juzgar al esposo, no le va a llamar a la esposa para preguntarle cómo te fue. Y cuando vaya a juzgar a la esposa, no le va a hablar al esposo cómo te fue. No le va a llamar a nadie, Dios lo conoce todo. Entonces, ¿para qué juzgar? Si juzgas, te equivocas y si te equivocas, lo pagas. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan eso? Por eso es que por encima de todo está la misericordia, por encima de todo está el amor. Si nosotros, después de que alguien nos hace algún daño, nos roba, nos critica, nos hace algún daño, nosotros le perdonamos y le seguimos amando, ese es el trato que vamos a recibir en el juicio. Ese es el trato que vamos a recibir. Pero si nosotros le ponemos cara, ojos de pistola y le ponemos cara de condenación a la persona, ese es el trato que vamos a recibir el día del juicio. Todo depende de nuestra manera de actuar. Todo depende de nuestra manera de actuar.
Nosotros pretendemos tener la razón. Es una de las grandes tentaciones que el enemigo de Dios nos pone. En psicología se dice, yo estoy bien, tú estás mal. Yo estoy bien y tú estás mal. Pretendemos tener la razón porque tratamos mal a una persona que hace mal. Sí, entonces nos dimos cuenta, esta persona dañó, golpeó, pateó a esos niños. ¿Cómo no se merece que uno le diga sus verdades, le grite y hasta le regrese unas cuantas patadas como las que les dio ese niño? Nosotros pretendemos tener la razón cuando tratamos a una persona mala o perversa, le tratamos mal. Pensamos que así es como se le debería de tratar a esas personas. Pero no es así, no es así, porque vamos a ser juzgados como el juez es como si fuera la mamá del que nosotros dañamos. Imagínense, ¿cómo te iba en el juicio si el que te va a juzgar va a ser la mamá de tu esposa, la mamá de tu esposo, la mamá de tus vecinos, la mamá del que te hizo mal? La mamá es la que te va a juzgar el último día. Imagínense qué juicio vamos a enfrentar entonces en eso. Tenemos que tener cuidado, por eso tenemos que tener mucha prudencia con nosotros mismos. Así es de que Dios sabe y conoce, una mamá conoce el porqué de las debilidades de sus hijos. Sabe por qué lloran mucho, sabe por qué son así, sabe por qué actúan de otra manera. También Dios sabe lo que nosotros no sabemos. Dios sabe por qué esa persona es débil en esto o en aquello. A veces nosotros mismos no lo sabemos. Tampoco escogimos en qué íbamos a ser débiles. Simplemente sentimos las debilidades. Dios sabe el por qué. Y solo Dios sabe si eso pudiera llegar a justificar a una persona. Solo Dios lo sabe. Solo Él es el juez. Tal vez para nosotros sí están justificados y para Dios no. O tal vez para nosotros no están justificados y para Dios sí. Por eso no deberíamos de emitir un juicio sobre aquellos que son hijos de Dios. Un juicio porque no nos va a resultar delante de Dios, porque Dios nos va a juzgar como una mamá lo haría después del daño que le hicimos nosotros a sus hijos. Ese amor, el amor nos va a llevar a Dios. El amor lleva, cuando nosotros tenemos amor para nuestro prójimo que se equivoca, que nos lastima, ese amor lleva a que Dios sea más generoso que nosotros. Dios no se deja ganar en generosidad. Tú eres generoso, Dios es más generoso para recompensarte si amaste a sus hijos que se equivocan tanto. Pero también va a ser más drástico de lo que te imaginas en el castigo por las faltas de amor a sus hijos amados. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, cuidarnos a nosotros, cuidarnos, porque vamos a ser juzgados en cómo hemos tratado a los que nos rodean. Jesús hoy nos recuerda y baja los detalles de este juicio de amor. Jesús nos recuerda, porque el mandamiento dice, el no matarás, y el que mate a su hermano será expulsado. Bueno, Jesús dice que ciertamente el que mate a su prójimo será juzgado, pero va a empezar a entrar en las dimensiones del amor, y nos dice, el que se enoje, fíjense el primer verbo, enojarse. El que se enoje con su prójimo va a pasar por el mismo tribunal. El que se enoje con su prójimo pasará por el mismo tribunal del que mató a su hermano. Fíjense nada más. Por eso no podemos enojarnos. Tenemos razones de sobra, somos humanos todos nos equivocamos. La única diferencia que hay entre nosotros es que los pecados que unos cometen son más públicos. Es toda la diferencia. Los pecados que nosotros cometemos han sido más privados, más ocultos, pero no podemos decir que somos mejores que los demás, que somos mejores que los que nos rodean.
Por eso Jesús aquí baja la dimensión del amor. El que se enoje con su prójimo va a ser juzgado como el que mató. Y luego todavía baja otro nivel más fuerte en el amor. El que por molestarse ofende a su hermano, ofende a su prójimo, será llevado ante el Tribunal Supremo. Estos son los que podrían dictar sentencia de muerte. Será llevado, el que ofenda a su hermano, será llevado ante el Tribunal Supremo. Esto es decir, esto es un delito mayor. Diríamos aquí en México, es un delito federal. Ofender o humillar al prójimo, ofenderlo o humillar a una persona y no pedirle perdón puede ser causa de condenación. Pero es que me robó, pero es que me quitó, pero es que me golpeó. Entonces cuando esta persona me golpea, cuando esta persona me roba, me da coraje y entonces yo lo insulté. Pero me hizo primero eso. Bueno, lo que te hizo lo va a tener que pagar en el purgatorio o en el infierno. Tú, lo que tú hiciste, ofender. Tú no vas a pagar por lo que esa persona hizo, pero sí vas a pagar por lo que tú digas, por lo que salga de tu boca. Por eso hay que cuidarnos mucho, cuidarnos mucho. Razones de sobra tenemos para enojarnos, pero para perdonar y seguir amando, querer entrar al reino de los cielos. Querer entrar al reino de los cielos. Entonces, si nosotros ofendemos a una persona, corremos el riesgo de perder el cielo para siempre o de retrasar nuestra entrada al cielo, retrasarla. Dice Jesús, otro más todavía, cierra más el círculo, va hacia un amor más profundo. Y al que desprecie a su hermano, ese va a ser llevado al fuego del lugar de castigo. Por el desprecio, porque el desprecio es una manera de negarnos a amar. El desprecio es una manera de negarnos a amar. Es posible que una persona llegue a tener perversiones graves, debilidades graves, pero no por eso podemos nosotros negar el amor. Dejamos de amar, nos empezamos a alejar del reino de los cielos. Repito, sí podemos cuidarnos de una persona que nos hace daño, que nos hace mal, podemos poner distancia siempre y cuando no sea por coraje, no sea por enojo, no sea por desprecio. Si no es por estas razones, podemos poner distancia, pero si no son estas razones, ya no podemos. Esa distancia la vamos a tener que dar cuentas delante de Dios el día de nuestro juicio. Ahorita no se siente nada. Ahorita pueden hacer y pueden decir lo que quieran. Ahorita no se siente nada. El día del juicio se va a sentir y se va a sentir mucho. El día del juicio sí se sentiría mucho. Dice Jesús que si ustedes van a llevar, cualquiera de nosotros va a llevar una ofrenda al templo, va a llevar una ofrenda a Dios, y nos acordamos que alguien tiene algo que reprocharnos a nosotros, que dejemos la ofrenda a un lado y vayamos a reconciliarnos con ese hermano. Porque ¿cómo podemos demostrar a Dios que lo amamos si hemos dejado dolido el corazón de uno de sus hijos? ¿Cómo podemos demostrarle a Dios que lo amamos si hemos dañado a uno de sus hijos que tanto ama? Ese es el sacrificio de nosotros, ese es el sacrificio. El amor nos acerca a Dios y la falta de amor nos aleja de Dios. Porque por eso tenemos que cuidarnos en cuanto al amor, cuidarnos para no dejar de amar. No debemos dejar de amar, aunque nos cueste. Mientras más trabajo nos cueste amar, más mérito va a tener el amor de nosotros, más mérito. Y dice Jesús, arréglate con tu enemigo mientras vas por el camino. ¿Qué significa ese arréglate con tu hermano mientras vas por el camino? El camino se hace referencia a la vida. Arréglate con tu hermano mientras los dos están vivos.
Si uno de los dos se muere, él va a poner la queja delante de Dios y el juez te va a estar esperando con la policía para apresarte y mandarte al lugar que te corresponda. Por eso es mejor arréglalo todo antes de que te mueras tú, antes de que se muera esa persona. Arreglemos las circunstancias difíciles, dolorosas que nosotros podamos tener mientras estamos vivos, mientras estamos en el camino. Porque una vez que uno de las dos personas mueran, va a llegar el juicio, se va a hacer la acusación delante de Dios y eso va a estar esperándonos para el día de nuestra muerte, el día que vayamos al juicio de Dios. Por eso es muy peligroso, es tan peligroso morir sin haber perdonado como es peligroso morir sin pedir perdón. Las dos cosas son necesarias, perdonar y pedir perdón. Las dos cosas son necesarias. Entonces cada quien tenemos que buscar cuál de las dos nosotros necesitamos más. ¿Cuál de las dos? ¿Pedir perdón o ser perdonado? O tal vez las dos cosas en una sola persona. Esto es viendo la posibilidad nosotros de que no nos dañemos para el día del juicio. Algunos creen que si ofendieron a una persona sin que esa persona se diera cuenta, no es necesario pedirle perdón, pero sí es necesario pedirle perdón a una persona que tú hayas ofendido de cualquier manera, que tú le hayas ofendido aunque esa persona no se haya dado cuenta. Hiciste un comentario para destruir la vida de esa persona, pero esa persona nunca se dio cuenta que fuiste tú. Entonces, ¿tienes que pedirle perdón o no? ¿Tienes que pedirle perdón o no? Es lo mismo, si yo dije algo y destruí tu vida, pero tú nunca supiste que fui yo, ¿cómo me vas a perdonar? Si no te has dado cuenta que fui yo el que te hizo el mal. Por eso, aunque la persona no se haya dado cuenta, es necesario que nosotros vayamos y le pidamos perdón a la persona. Es necesario que se le pida perdón a la persona. Oh, los matrimonios, cómo van a sufrir el día del juicio por tantas cosas que hicieron por abajo del agua y nunca se pidieron perdón. Nunca se sinceraron verdaderamente y eso se queda ahí para el día del juicio. ¿Cuántos matrimonios de los que se aman? No estamos hablando de los que no se aman, sino de los que sí se aman, pero que cometieron alguna imprudencia, cometieron alguna injusticia, cometieron algún error y nunca dijeron yo fui y pido perdón. Si yo no les digo yo fui y pido perdón, no me van a perdonar. Y si no me van a perdonar, la deuda queda conmigo para el día del juicio. La deuda, porque se va a pagar hasta la más pequeña falta de amor. Hasta la más pequeña falta de amor y las consecuencias que haya tenido esa falta de amor. Las consecuencias que haya tenido esa falta de amor. Pero también se va a recompensar hasta la más pequeña manifestación de amor. Aunque aquella persona no se dé cuenta de que estás teniendo manifestaciones de amor, Dios sí se da cuenta. Si yo les hice un daño a ustedes y ustedes nunca supieron que yo fui el que dije cosas, pero sí lo sabe mi ángel de la guarda, sí lo sabe tu ángel de la guarda y sí lo sabe Dios. ¿Qué más testigos se ocupan? No necesita saberlo nadie más. Ya lo sabe Dios, ya lo saben los ángeles, ya lo saben todos. Vean por qué tenemos que pedir perdón, incluso de las cosas que nosotros hicimos bajo el agua. Bajo el agua, todo eso se tiene que pedir, se tiene que arreglar, ya sea con compañeros de trabajo, con compañeros de la escuela, ya sea con vecinos, ya sea con familiares, ya sea entre el esposo y la esposa. Qué importante es la sinceridad de corazón para recibir el perdón de todo. Recibir el perdón de todo para no llevarnos esa deuda el día que lleguemos a morir nosotros. Repito, se va a pagar hasta la más pequeña falta de amor
y se va a recompensar hasta la más pequeña hasta la más pequeña manifestación del amor. Esto es para con todos, el esposo con la esposa, con los hijos, con sus papás, con sus hermanos, con todo, con todo. Esto se va a aplicar absolutamente a todos los que nos rodean, compañeros de trabajo, vecinos, con los que nos congregamos en la parroquia. ¿Cuántas faltas de amor vamos a pagar nosotros? Porque si nos reunimos, si nos congregamos, pero no nos importa en lo absoluto la vida del otro. ¿Cuánto y tendremos que pagar de amor? Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe, porque a lo mejor alguien no habla con sus hermanos, no habla con los demás porque es una persona tímida. Bueno, esto disminuye la falta, pero pues no la borra del todo. A lo mejor es una persona que está enferma y no puede hablar. Bueno, eso disminuye, no quita del todo la falta. Es una persona que bueno, es de otro lado, ni siquiera conoce el idioma. Bueno, se le cobrará por no haber ni siquiera sonreído a los que le rodeaban. Todo, es que todo tiene que llevar la característica del amor. Es que las personas dicen, ya fui a misa, ya llegué a la misa, me senté en esa banca, no me importó nadie, no me importó la vida de nadie, no recé por nadie de los que estaban aquí, no hice nada, ya fui a misa, ya me confesé, ya comulgué, ya estoy bien con Dios, ya la hice. No, vamos a ser juzgados en el amor. Vamos a ser juzgados en el amor. En el amor, cómo tratamos a los que nos rodean, cómo tratamos a los que nos rodearon, ya sea parte de nuestra vida, ya sea toda nuestra vida. Y de esa manera vamos a ser juzgados. Imagínense las mamás que se enojan y les ponen a sus hijos así, ojos de pistola, ¿verdad? Y cara de sargento mal pagado, les ponen a sus hijos. Pues el día que se mueran, así se van a encontrar el rostro de Dios. Ahí calculen las mamás si les conviene seguir haciendo eso, aun cuando sus hijos lo merezcan, aun cuando lo ameriten sus hijos. Si nosotros somos misericordiosos, alcanzaremos la misericordia. Por eso pidamos a Dios Padre como un regalo de esta Santa Misa, primero la gracia de saber si hay alguien a quien debemos, nosotros le debemos pedir perdón. Tal vez sea alguien que nos ofendió, pero nosotros hablamos mal de esa persona. Al hablar mal de esa persona, nosotros ya tenemos una deuda con esa persona. No es de que me cobré a lo chino, dijo de mí, yo dije de ella. No nos podemos cobrar. Ella dijo, ella paga. Yo dije, yo pago lo que yo dije. No se puede cobrar a lo chino en las cosas de Dios. No se puede, no es válido. Por eso hay que pedir la gracia de saber si hay alguien a quien debemos pedir perdón. También la gracia de saber las personas a las que les faltamos en el amor. ¿Qué personas les faltamos en el amor? No le sonreímos a esa persona, no la saludamos a esa persona. Dios sabrá las razones y nos dirá si son suficientes el día del juicio. Pero si nosotros nos damos cuenta aquí en la tierra y pedimos perdón y la persona nos perdona, se borra, ya no hay delito que perseguir, ya no hay culpa que pagar. Si la persona no nos quiere perdonar, pues la persona se endeuda y nosotros ya pedimos perdón, disminuiría lo que tendríamos que pagar porque ya hemos pedido perdón. ¿Cuánto? Eso depende de la justicia divina. Eso depende del daño que provocamos a la otra persona, pero nosotros no podemos emitir el juicio. Cuídense de emitir un juicio porque entonces el juicio que van a recibir delante de Dios va a ser sin misericordia. Mis hijos, si siendo un juicio misericordioso está difícil pasarlo, imagínense un juicio sin misericordia porque así fuimos, es imposible ya pasarlo, es imposible. Que el Señor nos ayude, que nos dé la humildad necesaria para que podamos darnos cuenta de las faltas de amor que nosotros hayamos tenido, aunque el otro lo haya provocado y aunque el otro se lo haya merecido. Yo pago lo que yo hice, no lo que el otro hizo, no lo que la otra persona hizo. Yo pago lo que yo hice. Por eso pídanle al Señor la gracia.
¿A quién le tengo que pedir perdón? ¿A quién tengo que perdonar antes de que llegue el día de nuestra muerte? Porque si no, esa falta nos va a estar esperando en el juicio. Dicen los místicos de la iglesia, algunos de que Dios les ha concedido carismas, dones del Espíritu Santo, comentaban que cuando hay una misa de cuerpo presente, el cuerpo está en el féretro, pero el espíritu no. Decía una persona, el espíritu de esta persona, era un hombre que había muerto, dice, estaba de rodillas, todo el rato estuvo de rodillas, iba de persona en persona y les gritaba, les suplicaba, por favor perdóname, porque ya sabía que tenía que ir al juicio, pero ya nadie le escuchaba, ya nadie se dio cuenta, ni yo, ni las personas, esa persona porque Dios le dio la gracia de poder ver ese momento, el mundo espiritual. Si no, ¿quién se hubiera dado cuenta? Pues si no queremos, mis hijos, andar ahí de rodillas, gritando y suplicando un poco de misericordia, pongámonos a trabajar en esto. ¿A quién tengo que perdonar y a quién tengo que pedir perdón antes de que llegue el día de mi muerte? ¿Cuándo vamos a morir? Pues eso no lo sabemos. Pero por la cara que traen, pues sí les pondré a los santos óleos ahí a varios. Ya no. Entonces, que el Señor nos concede estas gracias, se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo. Pasamos a nuestro ofertorio.